Gusto verte y escucharte, desde luego. El gusto es mío y te voy a presentar brevemente, si me lo permites. Claro que sí. Para los que se acaban de conectar, mi nombre es Marlene López. Tengo el gusto de saludarlos desde el área de atención a aspirantes a posgrados Ibero. Les damos la bienvenida a Expo Ibero Posgrados 2021 y tengo el gusto de presentarles al doctor Giovanni. El doctor Giovanni Figueroa es académico, investigador y coordinador de nuestra maestría en Derechos Humanos y vamos a tener gusto de que nos platique sobre el programa. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias a ti. Buenas tardes a todas y a todos. Pues es un gustazo poderles recibir en este ejercicio que cada año realiza la Universidad Iberoamericana. Y como lo había adelantado Marlene, pues les voy a hablar de algunas cuestiones que creo que son relevantes de nuestro programa académico, que es la maestría en Derechos Humanos. En primer lugar, me gustaría comentarles que se trata pues de la maestría pionera en el país en el estudio de derechos humanos. El año pasado, en agosto, cumplimos 20 años que de manera ininterrumpida estamos ofertando este programa académico, ¿sí? Cuyos objetivos pues han venido cambiando a lo largo de estos 20 años. Incluso hace un par de años hicimos una modificación profunda de este programa académico, al grado de que podríamos decir que se trata de un nuevo programa académico. Ustedes comprenderán que no son pues las mismas problemáticas, el mismo enfoque en el estudio de los derechos humanos que se tenía antes del año 2000, cuando diseñamos este programa académico, a aquellas problemáticas que se han presentado sobre todo en los últimos años. Por lo tanto, se trata de, digamos, de un nuevo programa académico en el cual, pues, cambiamos casi el 90% de su contenido. Esto sobre todo con la finalidad central de formar profesionales capaces de promover, pero no solamente de promover los derechos humanos, sino también defender esos derechos humanos en diferentes ámbitos con una base sólida, tanto de formación teórica general del sistema jurídico mexicano y también del Corpus Juris Internacional en materia de derechos humanos. Y entonces la maestría en derechos humanos pues atiende, por ejemplo, en su primer materia, pues los diferentes ámbitos a través de los cuales se tienen que estudiar los derechos humanos. Y lo hacemos a través de una materia que se llama Fundamentos de los Derechos Humanos. Es el primer contacto que se tiene con este ámbito de estudio y lo analizamos desde diferentes enfoques, por ejemplo, fundamentos económicos, los sociales, los culturales, los económicos y por supuesto los jurídicos. Y después nos vamos a una materia que sobre todo en los últimos años, a partir de la reforma constitucional en materia de derechos humanos de junio de 2011, que precisamente este año cumplimos 10 años de esa trascendental reforma constitucional, en la cual colocamos en el centro de estudio de los derechos humanos al derecho internacional. Es decir, un maestro en derechos humanos, una maestra en derechos humanos, no tiene una formación completa si solamente conoce, por ejemplo, qué dice el ordenamiento jurídico constitucional mexicano propiamente dicho, o los criterios que ha emitido la Suprema Corte Mexicana u otros tribunales mexicanos, sino que ahora también tiene que estar en mucha relación con lo que dicen los tratados internacionales en materia de derechos humanos, pero también con lo que dice la jurisprudencia interamericana, por ejemplo. Entonces, esto lo van a poder ver ustedes en esa materia que se llama Derecho Internacional de los Derechos Humanos. Pero también creemos que desde el primer semestre es importante, pues, conocer cuál es el régimen que opera en nuestros días en relación con esos derechos humanos. Entonces, por eso tenemos esa materia desde el primer semestre. Y después los estudiantes lo que hacen es escoger su primera materia optativa dentro de un catálogo de derechos en general, como por ejemplo pueden ser derechos de niñas, niños y adolescentes, derechos humanos de las mujeres,
derechos de las personas, de los pueblos y de las comunidades indígenas, derechos de los adultos mayores, y una materia que es importante también tomar en consideración como materia optativa, es la de libertad de pensamiento, de información y expresión. Entonces, ahí está plasmado, ¿sí?, cuál sería el contenido general del primer semestre de la maestría. Y luego en el segundo semestre pasaríamos a otra materia que la tomamos nosotros de manera transversal durante todos sus estudios. Es la de género, igualdad y no discriminación. Después pasaríamos a ver los DESCA, es decir, los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales. Y una materia que también es importante tomar en consideración en cualquier programa de posgrado, de maestría en derechos humanos, que es el de Sistema Universal y el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, es decir, cómo organismos internacionales, organismos regionales, como por ejemplo la Corte Interamericana de Derechos Humanos, al interpretar la Convención Americana, pues le dice a los estados parte cómo tendrían que aplicar ese corpus juris internacional en materia de derechos humanos. Luego pasaríamos a la segunda materia optativa, que también, al igual que en el primer semestre, pues está plagada de materias importantes, como son, por ejemplo, la de derecho electoral y derechos humanos, una materia que de hecho somos la primera maestría en el país que la tiene como dentro de su plan de estudios, que es la de bioética y derechos humanos. Es decir, como problemas tales, algunos de ellos pues bastante complicados, peliagudos, como por ejemplo matrimonio igualitario, fecundación in vitro, subrogación de vientre, por mencionar solamente algunos temas, tienen que ser abordados desde la bioética, pero con un enfoque de derechos humanos. Y otra materia que pues sobre todo es importante tomar en consideración en estos tiempos, cuando se ha debatido bastante en redes sociales, por ejemplo, con relación a los órganos constitucionales autónomos como el INAI. Y entonces contemplamos una materia que se llama transparencia, rendición de cuentas y acceso a la información. Otra también que sería importante, sobre todo para aquellos estudiantes que laboren dentro del Poder Judicial Federal o dentro de los poderes judiciales locales, que es la del Estatuto Jurídico del Juez Constitucional. Después una materia que nos ayuda a no ver pues los derechos humanos únicamente a la luz del derecho mexicano, de la jurisprudencia mexicana, sino a la luz del comparativista, es decir, a través de la materia también optativa, derecho comparado de los derechos humanos, ustedes pueden pues saber cómo se protegen los derechos humanos por los ordenamientos jurídicos de otros países de América y Europa, por ejemplo, o incluso también se ven algunos países africanos. Y también aquí lo que se ve en esta materia es cómo los tribunales constitucionales y las cortes supremas de otros países amplían en muchas ocasiones a través de sus resoluciones el catálogo de derechos humanos, y a través de las sentencias que emiten esos tribunales, incluso pues impulsan, motivan la creación de políticas públicas para garantizar pues los derechos humanos de diferente naturaleza. Y luego en el tercer semestre, justo a la mitad de la maestría, lo que ofrecemos como materia obligatoria es la materia de seminario de investigación. Y a través de esa materia, pues lo que se pretende es tener un acompañamiento constante con los estudiantes de la maestría para que en ese semestre ya tengan definido no solamente la modalidad de titulación que van a elegir, como puede ser la de tesis, la de artículo publicable en revista especializada, la de capítulo de libro, es decir, algún trabajo de investigación que logren incluir en una obra colectiva publicada en una editorial de prestigio, o la modalidad de estudio de caso. Entonces,
Con esa materia de seminario de investigación, además de enseñarles su profesor o su profesora que les vaya a impartir la clase, pues las herramientas básicas en relación con los diferentes métodos de investigación, pues también ahí va a ser la sede para que ustedes ya tengan bien delimitado su protocolo de investigación y que además ya empiecen a elaborar su investigación. Después, como segunda materia, pues lo que se hace en este tercer semestre es analizar cuáles son las vías, los mecanismos para proteger los derechos humanos por organismos no jurisdiccionales. Y en ese tercer semestre también ven otra materia que ahora es la otra cara de la moneda, es decir, cuáles mecanismos de control constitucional tenemos en México para proteger los derechos humanos, pero en esta sede, sí en manos de los tribunales. Por ejemplo, cómo se protegen derechos humanos a través de juicio de amparo en sus diferentes modalidades, cómo se protegen derechos humanos a través de controversias constitucionales, que si bien no es la vía idónea para proteger derechos humanos, por lo menos de manera paralela, sí puede, al emitirse una sentencia por parte de la Suprema Corte, pues protegerse de derechos humanos. Recuerdo el caso, por ejemplo, de cuando el Ejecutivo Federal y el presidente de la República emite una norma oficial mexicana, ¿sí?, en la cual se establecía que en todos los hospitales del país, tanto públicos como privados, se tendría que tener la píldora del día siguiente. Y entonces el gobernador del estado de Jalisco, pues considera que se le estaba invadiendo su ámbito competencial y promueve controversias constitucionales en contra del presidente de la República porque consideraba que se le estaba invadiendo su ámbito competencial al emitir una disposición de ese tipo. Entonces el asunto llega a la Suprema Corte resuelve que aun cuando no se trata de un mecanismo, de un juicio que proteja derechos humanos, por lo menos de manera paralela, ¿sí?, sí se protegen derechos humanos en algunas ocasiones. Y fue lo que ocurrió en este asunto, a través del cual la Suprema Corte consideró que el Ejecutivo Federal no estaba invadiendo competencias del gobernador del estado de Jalisco y que al establecerse la obligación de tener la píldora del día siguiente, se protegían, por ejemplo, los derechos humanos de las mujeres. Entonces, esto lo van a poder ustedes analizar en esta materia, en la cual no se hace un análisis únicamente de casos emblemáticos emitidos o resueltos más bien por los tribunales mexicanos, sino también por cortes constitucionales como la de Colombia, tribunales constitucionales como el Tribunal Constitucional Plurinacional de Bolivia, el Tribunal Constitucional Peruano, el Tribunal Constitucional Español, por mencionar solamente algunos emblemáticos ejemplos, tanto de Latinoamérica como de Europa. Y luego hay que elegir la tercera materia optativa entre un catálogo que implica, por ejemplo, estudiar las cuestiones básicas sobre migración. Otra materia optativa va enfocada al debido proceso y el garantismo. Otra más al litigio estratégico nacional, pero también internacional en materia de derechos humanos, es decir, cómo plantear un litigio estratégico ante los tribunales mexicanos o bien ante el sistema interamericano de derechos humanos. Otra materia también es la de políticas públicas e indicadores en materia de derechos humanos. Otra más, la de derecho a la privacidad y cómo se protegen nuestros datos personales. Y una que hemos denominado temas selectos de derechos humanos, que sería como una materia comodín, es decir, aquello que no se pueda contemplar a futuro en relación a una problemática en derechos humanos, pues es el contenido que se va eligiendo desarrollar en esa materia. Y finalmente, en el cuarto semestre, ustedes tendrían la materia al inicio del semestre de seminario de titulación, cuya finalidad de esa materia obligatoria es que desde el principio del cuarto semestre ustedes ya estén trabajando
en su documento de investigación final con el que finalmente se van a poder titular de la maestría. Y la intención es que durante ese cuarto semestre ustedes ya nada más pulan el documento académico, ya sea, repito, tesis, artículo publicable, capítulo de libro o estudio de caso, para que al final del semestre, una vez que ustedes ya tengan todos sus créditos de la maestría, pues de manera inmediata, esa sería la pretensión, que pudieran hacer sus trámites administrativos para que se puedan titular de la maestría. Y luego después contemplamos otras dos materias obligatorias que son relevantes en cualquier programa de derechos humanos, que es el de violaciones graves a derechos humanos, y después cuáles son los derechos que tienen las víctimas y cuáles son las medidas de reparación integral de los derechos humanos. Y pasaríamos a la última materia optativa que ustedes pueden elegir en el cuarto semestre dentro del siguiente catálogo. Se puede elegir la de justicia transicional, la de desaparición forzada de personas, la de tortura y la de derecho internacional humanitario y derecho penal internacional. Entonces, esto sería pues el contenido básico de la maestría en derechos humanos, tanto de materias obligatorias como de materias optativas. Ese sería el plan de estudios. Algo más que quisiera resaltar es el perfil de ingresos. Eh, Habrá muchos programas académicos, tanto en la Ciudad de México como en otras entidades federativas, en derechos humanos. Pero algo que distingue también a la maestría en derechos humanos es el perfil multidisciplinar de quienes ingresan a nuestro programa académico. ¿Por qué? Porque estamos convencidos de que el ámbito de los derechos humanos no solamente deberían de interesar a quienes que nos hemos formado en la licenciatura en Derecho, sino que también es algo que tendrían que estar comprometidos incluso aquellos dedicados a áreas de la salud, es decir, psicólogos, médicos, o por ejemplo, politólogos. Incluso a lo largo de las diferentes generaciones de este programa académico, pues hemos tenido como estudiantes, pongo por ejemplo una generación en la cual había militares, había licenciados en Derecho, había pues especialistas en diseño gráfico, había algunos psicólogos, ¿sí? Dos antropólogos, un sociólogo, y eso lejos de permitir aprovechar de la mejor manera posible cada una de las clases, creo que vino a enriquecer el debate. Es decir, tanto aquel que podía poner en la clase el profesor o la profesora que estuviese impartiendo la materia, como aquel debate propiciado por los propios estudiantes. Por eso hemos llegado a la conclusión de que el perfil multidisciplinar de los estudiantes de la maestría en Derechos Humanos de la Ibero es una fortaleza de nuestro programa académico. En cuanto a los académicos, me gustaría comentarles que cada una de sus profesoras y profesores que eventualmente les vayan a impartir clases, pues en principio son profesionistas y académicos de reconocido prestigio, no solamente en México, sino también en otras latitudes. Y algo más que distingue al núcleo académico básico de la maestría en Derechos Humanos de la Ibero es que todas las profesoras y profesores, además de tener pues amplios conocimientos teóricos, también los tienen a profundidad desde el punto de vista práctico. Eso es algo más que hay que resaltar de la maestría. Eh, Esas serían algunas de las generalidades que les quiero compartir en esta primera clase y me gustaría, si te parece, Marlene, hacer una pequeña pausa por si hubiese alguna interrogante por parte de quienes nos están siguiendo en esta transmisión. Muchas gracias, doctor. De hecho, de las preguntas relacionadas al tema
del plan de estudios, una de las preguntas más comunes es saber si el plan de estudios pueden tomarlo como idealmente se plantea en 2 años, o es Ujú. posible que sea flexible y que puedan extenderse un poco más. Sí, y de hecho, como bien menciona Marlene, el plan ideal sería que ustedes terminen en 4 semestres, es decir, en 2 años. Pero por diferentes circunstancias muchas veces esto pues no es posible, ¿sí? Tanto por cuestiones profesionales, ha habido ocasiones incluso por cambio de lugar de trabajo a otro estado de la República que tienen que suspender de manera temporal sus estudios de maestría. Entonces, lo ideal sería en 2 años, pero sin ningún problema podrían terminarlo en más tiempo. Otra situación que en algunas ocasiones se presenta también, imaginemos que alguno de ustedes ingresa en agosto de este año a la maestría en Derechos Humanos y se acoge, por ejemplo, alguna de las modalidades de becas, que se les dé el 70% de beca y el 30% restante, el lugar donde ustedes trabajan se haya comprometido a apoyarlos con ese otro 30%, pero que por alguna razón hayan pues dejado de elaborar en esa institución o en esa empresa y que entonces les sea pues imposible de momento pagar ese 30%. Entonces lo que hacemos es pues dar la posibilidad desde luego que no lleven las 4 materias en un semestre, es decir, las 3 obligatorias y la materia optativa, sino que a lo mejor elijan 3 materias obligatorias o 2 materias obligatorias o 2 obligatorias y una optativa. Entonces ahí les estarían faltando algunas materias para que ustedes puedan terminar en 2 años. Por lo tanto, a lo mejor se puede ampliar el plazo a 3 años, 3 años y medio. Es decir, no tenemos un límite en cuanto al número de años en los cuales ustedes tienen que terminar la maestría en Derechos Humanos. Ya si gustan más adelante, podría también hacer algunos comentarios en lugar en relación, perdón, a la titulación. En cuánto tiempo se tienen que titular después de que hayan terminado todos sus créditos de la maestría. Gracias, doctor. Y también en relación a los apoyos al tema de becas, me gustaría compartirles un anuncio. El jueves a las 2 de la tarde tenemos una sesión de becas, una sesión informativa de los apoyos que ofrece la Universidad Iberoamericana para todos los interesados en continuar su preparación profesional, personal, en un posgrado con nosotros. Entonces, para que lo anoten, por favor, doctor, para que se conecten el jueves 25, pasado mañana, a las 2 de la tarde. Y previo a nuestra sesión, también vale la pena mencionarlo, tenemos una sesión sobre nuestra biblioteca, nuestra maravillosa y orgullosa biblioteca, Francisco Javier Clavijero, a la 1 de la tarde también el jueves, para que se conecten. ¿Okay? De hecho, con relación a la biblioteca, es una de las que hay que presumir, ¿verdad, Marlene? Tenemos en la Universidad Iberoamericana una de las bibliotecas más importantes de Latinoamérica. Y con relación de manera específica a la maestría en Derechos Humanos, pues toda la bibliografía, tanto básica como aquella bibliografía recomendada en cada una de las materias, la tenemos en esta biblioteca. Entonces, por si en algún momento no tienen la posibilidad de tener alguno de los libros sugeridos, pues siempre habrá suficientes ejemplares en la biblioteca para que pues puedan quedarse en la biblioteca, pues a consultar todo aquello que sus profesoras y profesores les puedan ir encargando en cada asignatura, tanto obligatoria como optativa. Doctor, sobre los medios de titulación, por favor. Ajá. Y tenemos 4 modalidades de titulación. Eh, una que es posiblemente la más conocida por quienes nos están siguiendo, que estén interesadas en la maestría, que es la de tesis. Esa sería la primera modalidad. Otra modalidad que contemplamos también en este programa académico es la de capítulo de libro.
Es decir, ustedes tendrían que elaborar un capítulo, un estudio, una investigación, y ese sería el primer requisito. El segundo requisito sería que ese capítulo del libro, que es lo mismo que aplicaría para tesis y estudio de caso y artículo publicable, el segundo requisito sería que su director o directora de tesis, capítulo del libro, estudio de caso o artículo, pues les den el voto aprobatorio una vez que consideren que se han cumplido con todos los requisitos, tanto de forma como de fondo. El tercer paso es que dos revisores, dos revisoras, pues les emitan también las modificaciones correspondientes a ese trabajo de investigación o bien les emitan el voto aprobatorio. Y como último requisito es que ustedes envíen ese capítulo del libro al coordinador de una obra colectiva y que esa obra colectiva vaya a ser publicada en una editorial de prestigio que nosotros en su momento les compartiríamos cuáles son las editoriales de prestigio que han sido aprobadas por el Consejo Técnico de la Maestría en Derechos Humanos. Eso sería en relación a la modalidad de capítulo de libro, que aplicaría lo mismo o casi lo mismo con relación a la tercera modalidad, que es la de artículo publicable en revista especializada. Las primeras etapas son las mismas: aprobación por parte de quien dirige el artículo, aprobación por dos revisores o revisoras. La diferencia en relación con la anterior modalidad es que tendrían ustedes que enviar su artículo a una revista dentro, otra vez, de las aprobadas por el Consejo Técnico de la Maestría en Derechos Humanos, y a nosotros nos bastaría con que esa revista, quien dirige la revista, les emitiera una carta en la cual diga que su artículo ha sido aprobado y que saldrá publicado, supongamos, en 2030. No pasa nada, o sea, a nosotros no nos interesa o no es un requisito, de acuerdo a la normativa de la universidad, que el artículo salga publicado varios años después de que a ustedes se los aprobaron. Por eso se llama la modalidad artículo publicable. Nos bastaría con que ustedes tengan la carta de aceptación de quien dirige la revista con la promesa de que el artículo va a ser publicado porque cumple con los requisitos de forma y fondo que se establecen como criterios en esa revista. Y la cuarta modalidad sería la de estudio de caso. Es decir, imaginemos que ustedes se desempeñan laboralmente dentro del Poder Judicial y consideran que alguna sentencia en la cual ustedes pues fueron jueces o magistrados o secretario proyectista, por poner algún ejemplo, pues participó en esa sentencia que considera que de manera muy evidente se protegen derechos humanos. Pues eso les podría servir como base de su estudio de caso. Claro, el estudio de caso no implica que ustedes al momento de elaborar el documento académico vayan a dejar de lado tomar en consideración, por ejemplo, argumentos de la academia, pues algunas jurisprudencias, tesis aisladas, o la propia normativa mexicana o la normativa internacional. Es decir, su base es un caso en específico, ¿sí? Pero eso se tendrá que convertir en un documento académico. Y en cualquiera de las cuatro modalidades, necesariamente ustedes tendrán que hacer su trámite administrativo en el área de titulación para que les den fecha de defensa del documento académico. Y lo ideal es que ustedes se titulen a lo mucho 2 años contados a partir de que obtuvieron todas las calificaciones de la maestría. Es decir, de hecho, como uno de los requisitos para ingresar a este programa académico, se les pide una carta compromiso de que ustedes se estarán titulando a más tardar 2 años con posterioridad a que terminen pues, su último semestre, o dicho de otra forma, por aquellos que no pudieran concluir en 2 años,
a partir de que tengan todas sus calificaciones en la plataforma correspondiente de la Ibero. Doctor, a propósito de la titulación, preguntan dos temas dentro de los requisitos, que son preguntas frecuentes. El promedio, ¿cuál sería el promedio mínimo para poder postularse a la maestría en Derechos Humanos? Y también el tema del inglés, de la acreditación del idioma. Sí. De hecho, como uno de los requisitos para que ustedes puedan ingresar al programa de maestría en Derechos Humanos es que ustedes se les haga una evaluación general de conocimiento. Y entonces que se llama Examen 3. Y hay uno de los criterios de evaluación es precisamente un porcentaje de inglés. Lo que están pidiendo, tú me corregirás, Marlene, pero que se está pidiendo en ese rubro 1000 puntos. ¿Qué pasaría si, por ejemplo, ustedes por alguna situación les programan, por ejemplo, para que les apliquen esa evaluación en la convocatoria de junio de este año? Y entonces no llegasen a aprobar esa evaluación, pues siempre les damos la posibilidad para que ustedes con posterioridad se puedan registrar en otra de las fechas. Tengo entendido que es una por mes, para que puedan pues pasar esa evaluación. Eso con relación a uno de los requisitos para ingresar. Y la otra, ¿cuál era, Marlene? La primera. Era sobre el promedio de egreso de la licenciatura. Promedio. Nosotros para promedio de egreso no establecemos un promedio mínimo, salvo que quieran solicitar beca, ¿verdad, Marlene? Ese sería un requisito y sí mantener un promedio, que nosotros solemos pedir el promedio mínimo de 8. Sí, efectivamente se pide un promedio mínimo para poder hacer la solicitud de beca Ibero. Les comentaba que el jueves tenemos una sesión informativa sobre los tipos de apoyos que ofrece la universidad y ahí ya les podríamos especificar ampliamente pues los tipos de apoyos que tenemos y sobre todo para la maestría en Derechos Humanos. Preguntaban también en el chat sobre los apoyos para ONGs y les comentamos que siguen vigentes. Entonces, bueno, en esa sesión podemos extender un poco más esta información con mucho gusto. Sí, de hecho, para ONG es algo que ha sido recurrente y que el nuevo rector de la Ibero ya confirmó esta posibilidad. Es si ustedes pertenecen a una organización de la sociedad civil, pues automáticamente se les da una beca del 70%, claro, cumpliendo determinados requisitos, entre ellos, y por supuesto que en la reunión del 25, pues les se podrán ampliar o les podrán precisar de mejor manera estas cuestiones, pero solamente les adelanto que, por ejemplo, como parte de esos requisitos se les va a pedir que se les emita una carta por el representante o quien dirige la organización de la sociedad civil, diciendo que ustedes son integrantes, que pertenecen a esa organización, y además también una copia del acta constitutiva de la organización. Serían por lo menos esos dos requisitos que se les pedirían. Claro, también la carta de aceptación que emite el coordinador de la Maestría en Derechos Humanos para que ustedes puedan continuar con sus trámites administrativos. Doctor, para todos aquellos aspirantes interesados que ya cuentan con toda la documentación, ¿cuál sería el siguiente paso? ¿Cuándo El, si- sería la fecha límite para tu convocatoria? bueno, el siguiente paso sería que si ya cumplen con todos los requisitos que nos marca la convocatoria y que pueden verlo incluso en la página de la Ibero, pues el siguiente paso sería que nos lo envíen. Eh, Podemos poner, les digo, el correo electrónico, pero también que lo pudiéramos ahorita, denme una oportunidad para poderlo poner en el chat, que sería, dice claudia.gutierrez@ibero.mx. También podrían para enviárnoslos a giovanni.figueroa@ibero.mx,
y a rosa.mondragon@ibero.mx, y entonces nosotros lo que hacemos es ver si se cumplen los requisitos. Después programamos una entrevista vía Zoom con ustedes, ¿sí? Nos ponemos de acuerdo acerca del día y el horario. Desde luego les damos 2 o 3 fechas para que ustedes puedan acomodarse tanto en día y en la hora. Les hago la entrevista, ¿sí? Sobre todo enfocada a cuestiones de por qué quieren ingresar a la maestría en Derechos Humanos, por qué eligieron ese tema para su protocolo de investigación, por poner algunos ejemplos. Y una vez que se realice esa entrevista, pues ese mismo día o a más tardar el día siguiente, les estaríamos emitiendo su carta de aceptación para que ustedes puedan hacer sus demás trámites ante la Ibero. De hecho, recordarles a los interesados, a los aspirantes, doctor, que tu convocatoria abre únicamente de manera anual ¿Mm? y de hecho abre casi con un año de antelación. Eso es. Sí, nosotros solamente, salvo una ocasión, recordarás, Marlene, cuando recién habíamos modificado el plan de estudios que ahora está vigente, pero salvo esa ocasión que abrimos tanto en periodo de primavera como en agosto, con posterioridad a esa única ocasión, solamente abrimos clase en otoño de cada año, iniciando clases en agosto. Entonces está abierto que quienes no pudieran, aún teniendo la intención, ingresar en agosto de este año, tendrían que esperarse a ingresar hasta agosto de 2022. Por lo tanto, lo que les pedimos es que cuanto antes, si están interesadas, interesados, pues nos manden sus documentos para también cuanto antes poderles programar la entrevista y emitirles la carta de aceptación. Ustedes pueden hacer pues los trámites pues correspondientes de becas o que se los explicarán con mayor profundidad el día jueves, o cualquier otro trámite administrativo, desde aquel que va a que les den un número de matrícula, por ejemplo. Entonces, para que estén muy atentas, muy atentos con todas estas fechas. Así es, doctor. Si gustas agregar algo más, de cualquier manera los invitamos a que permanezcan en nuestra expo, que la exploren. Tenemos un sitio, un espacio dedicado a la investigación de la Universidad Iberoamericana, también un espacio dedicado a nuestra biblioteca. Les comentaba que el día jueves tendremos una sesión informativa sobre los recursos que ofrece nuestra biblioteca para todos ustedes, estudiantes de posgrado. Y doctor, muchas gracias por el espacio, muchas gracias por tu tiempo. Invitarlos a que se postulen. Y anímense a ingresar a este programa académico, que además de ser el programa académico de posgrado en materia de derechos humanos con más tradición en el país, ¿sí? Constantemente está modificando su plan de estudios, y los invito a que pudieran ingresar a la página de la Universidad Iberoamericana. En la parte de arriba ustedes van a ver desglosado tanto las especialidades, las maestrías, los doctorados. Ahí se van en maestría, la maestría en Derechos Humanos, y podrán profundizar, por ejemplo, en cuestiones tales como cuáles son las finalidades, los objetivos principales de nuestro programa académico. Si quieren con mayor detalle puntualizar cuál es el plan de estudios, tanto de materias obligatorias como optativas, cuál es tanto el perfil de ingreso como el de egreso de nuestros estudiantes, en qué podrían incluso trabajar como maestros en derechos humanos, ¿sí? Cuáles son las líneas de investigación que podrían ser base de sus documentos académicos para titularse, cuáles son los vínculos que tenemos con diferentes sectores, tanto públicos como privados, y sobre todo también que pudiesen ver cuál es la planta de académicos, ¿sí? De este programa académico, que por cada materia, tanto obligatoria como optativa, tenemos entre 2 y 5 académicos. Van a poderse dar cuenta que todas y todos ellos de inmejorable prestigio. Muchísimas gracias, Marlene, y quedo atento por cualquier otra duda o precisión que se quisiera hacer durante todo este ejercicio.
Muchas gracias, doctor. Recordarles que también tenemos atención vía chat durante los 3 días del evento. Tanto la coordinación como el área de atención a aspirantes estamos a sus órdenes, atendiendo y resolviendo cada una de sus dudas. Muchas gracias, doctor. Mucho gusto en saludarte Muchas como siempre. gracias. Cuídense mucho y los esperamos en la maestría en Derechos Humanos.